Mirada Crítica. Este es el noveno episodio, el episodio número 9. Yo soy Luis Alfredo Atencio y primero que todo quiero ofrecer mis disculpas por estas semanas ausentes. Fueron situaciones ajenas a mi voluntad que no me permitieron grabar videos, pero ya estamos acá nuevamente para seguir haciendo estos análisis desde la óptica de un ciudadano crítico. Esta semana que ha pasado ha sido bastante convulsionado en la política venezolana. Bueno, creo que ha sido bastante convulsionado en los últimos 20 años. Pero esta vez es en el tema o en el seno de la oposición o de la supuesta oposición venezolana. Para que entremos un poquito en contexto y tomemos digamos, entremos en materia, pero quiero dejar claro y marcar ciertos eh, puntos que considero que son importantes para poder, digamos, entrar en materia en profundidad. Lo primero es el caso del Cucutazo, que fue denunciado en un reportaje publicado por el portal Pan Am Post de mano, digamos, de la autoría de Orlando Avendaño. Luego de que se publicó este reportaje o esta investigación que hizo el periodista, el embajador en Colombia, o hasta entonces embajador en Colombia por parte del gobierno interino perpetuo de Juan Guaidó, eh, anunció que ya las investigaciones se habían iniciado 2 meses antes y que, bueno, que ya la Fiscalía General de Colombia estaba al tanto y ya él había llevado todas las informaciones que tenía y las denuncias, digamos, sobre este tema, y sería la Fiscalía de Colombia quien se encargaría de procesar o de llevar a cabo dicha investigación. Sin embargo, en Venezuela y en la Asamblea Nacional no ocurrió mayor cosa. Supuestamente eh, separaron del cargo a estos dos personajes que habían sido mencionados en el reportaje del Pan Am Post, que estaban siendo involucrados, o los posibles involucrados en este caso de malversación de fondos, de corrupción del dinero. Y no sucedió nada más de eso, ¿no? Pero, digamos, en el tema de investigación o en el tema de la Asamblea Nacional de investigar estos hechos, Juan Guaidó salió con sus simplemente discursos populistas de vamos a investigar, estamos en contra de la corrupción, es decir, los temas que siempre se repiten, pero lo que sí sucedió es que hubo un ataque eh, asqueroso, un ataque feroz en contra del Pan Am Post y en contra de Orlando Avendaño por haber publicado esta investigación. También, bueno, por supuesto, y surgieron las acusaciones falsas hasta ahora, porque no se ha demostrado que así sea, de que el Pan Am Post está siendo financiado por María Corina Machado, por el G2, por los delincuentes financieros, por la CIA, por Gorrín, por el chavismo, por quien sea. Pero no se centraron en, bueno, mira, salió esta información, vamos a investigar, ¿no? Para eso existe el periodismo de investigación, y no solamente el periodismo, sino que en este caso sería la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Contraloría, que debería investigar este caso. Pero no sucedió así. Eh, Luego, vemos también que el mismo Pan Am Post, de manos de Orlando Avendaño, publica otro reportaje, otra investigación sobre los hijos de Ramos Ayub, que están presuntamente involucrados en el caso de
negocios con PDVSA, negocios con el régimen. Pues uno de los hijos de Ramos Ayub eh, formaba parte de una compañía que que está siendo investigada por estar relacionada o envuelta en los casos de corrupción, de lavado de dinero, de malversación de fondos y de todas esas cantidades de delitos a los que ya estamos acostumbrados a escuchar y a ver las denuncias sobre el régimen, pero no solamente es el régimen, ¿no? Sino o también es el régimen opositor oficial, como yo lo defino, porque se nota, ¿no? Y cada día que pasa nos vamos dando cuenta que esta gente que dice llamarse oposición, eh, por lo menos las cabecillas de estos partidos políticos de los llamados, del llamado G4, eh, no tienen ningún interés en que realmente cese la usurpación, que realmente caiga el régimen de Nicolás Maduro, pues porque ellos se han visto beneficiados de los negocios y con el régimen, ¿no? Entonces, el ser opositor o el ser esa clase de opositor cohabitante, bastante benevolente con el régimen criminal, es un negocio muy lucrativo y es lo que se ha venido demostrando al pasar de todos estos días o al pasar de todos estos meses desde que comenzó el gobierno encargado, el gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora, eh, todo este escándalo, a pesar de que ha sido denunciado en reiteradas oportunidades y con anterioridad por diversos periodistas, yo recuerdo por lo menos uno de los programas que vi de Patricia Poleo en su canal de YouTube Factores de Poder, donde se denunciaba todo esto, donde la periodista, donde Patricia Poleo denunció las cartas de buena conducta, porque así lo calificó, que le daban los integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a ciertos personajes que están siendo investigados en distintas partes, incluyendo los Estados Unidos, principalmente en los Estados Unidos, donde están siendo investigados. Y según las pruebas mostradas por Patricia, demuestran que esta gente, digamos en términos legales, ha sobreseído la causa de estos investigados porque ellos consideran que no hay ningún delito y no hay nada que investigar. ¿Okay? Sin embargo, esto no se tomó en cuenta, no generó la situación o el escándalo que debía generar, la atención que debía generar y donde hay que poner la lupa. Sin embargo, hace pocos días salió el reportaje del portal Armando Info haciendo esta misma denuncia, ¿no? Ya con otras evidencias, otras pruebas, algunas fotografías, algunos documentos, pero donde se demuestra, según los documentos que tienen allí, que están de todos estos diputados que están involucrados en el tema de corrupción con el régimen, que es lo peor aún. Bueno, no sé qué es peor, yo no sé si es peor eh, solamente el tema de corrupción o que los hechos de corrupción son también en conchupancia con el régimen y con los aliados del régimen. La verdad que esto es grotesco. Eh, y no solo eso, sino que previo a esa información o a ese reportaje del Pan Post, perdón, de Armando Info, se da a conocer de la destitución de Calderón Berti como embajador del gobierno de Juan Guaidó en Colombia. Y yo, antes de entrar en el tema del ex embajador Calderón Berti y de las últimas entrevistas que ha ofrecido y de sus declaraciones,
quiero enfatizar o quiero que se tome en cuenta algo. Todos estos casos, estos y otros tantos, han sido denunciados en reiteradas oportunidades por diversos medios de comunicación, por diversos periodistas realmente independientes, y que no han sido tomados en cuenta. No han sido tomados en cuenta por la Asamblea Nacional, no han sido tomados en cuenta por absolutamente nadie y no se ha hecho absolutamente nada. No sé por qué ahora sí esto generó este revuelo en la sociedad venezolana. Me genera un poco de curiosidad saber por qué anteriormente no se le había puesto la lupa a esto, no se había investigado y no se había hablado públicamente sobre este hecho. En este reportaje de Armando Info hay, o se mencionan, si no estoy mal, creo que son 9 diputados de diversos partidos políticos, de de diversas toldas y en diversas cargos o posiciones dentro de la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, el día de hoy, lunes, que estoy grabando este video, y es 2 de diciembre, si no estoy mal, hay una declaración, una rueda de prensa del diputado, de uno de los diputados de Primera Justicia, donde parece dar patadas de ahogado y entonces parece no, lo que está dando son patadas de ahogado y hasta dice que bueno, que Juan Guaidó es un falso porque si fue él quien se reunió con Diosdado Cabello en aquel entonces, antes en enero de este año, antes de juramentarse como presidente interino. Y bueno, son cosas que se saben, son cosas que existen las fuertes sospechas de que están sucediendo, pero ahora entonces entre ellos hay una pelea que se están echando cuchillos entre ellos, parecen monos con hojillas. Y no se sabe quién va a salir lastimado, herido, afectado o eh, acusado de todo esto que está ocurriendo en estos momentos. Y otra cosita que quiero tocar antes de entrar en el tema de Calderón Berti y de las declaraciones que le dio al mismo Orlando Avendaño en el Pan Am Post, eh, unas cositas que me parece que son bastante importantes. Hay ciertos periodistas, ya esto es un tema que muchos los han hablado, que bastante se ha conversado en distintos medios de comunicación, pero no lo quiero dejar de tocar, no quiero dejar de hablar del tema, porque eh, aquellos que queremos una Venezuela diferente, si la logramos, si se logra conquistar, porque realmente no es ser pesimista y no es tener falta de optimismo, sino es ser realista. Y con las situaciones como se están dando, pues yo veo un tanto o bastante complicado que el régimen de Nicolás Maduro salga del poder. Por lo menos con los hechos que se están dando en estos momentos y que se han venido dando en el transcurso de todos estos años, no solamente este año y no solamente por el gobierno o por Juan Guaidó, sino por toda la clase política venezolana. Pero a lo que iba, que hay ciertos periodistas, opinadores, figuras públicas de Venezuela que cuando suceden estos casos donde hay denuncias por parte de periodistas independientes, de personas de investigadores, de periodistas de investigación, como el caso, por ejemplo, de Alec Boyd y de todos los casos de corrupción que él ha denunciado, que ha demostrado con sus evidencias, con sus pruebas, el caso de Patricia Poleo, el caso de Daniel Lara Farías y otros tantos más, o por un simple artículo de opinión, de estar en contra o de estar en desacuerdo con ciertas actuaciones, lo que se hace es entonces atacar al periodista, atacar al medio de comunicación, atacar a la persona o al columnista, la persona que escribe su opinión, que saca un video, que graba un video, que da una declaración, pero no, no se centran, no buscan investigar qué es lo que hay realmente, si lo que esa persona está diciendo es real y de buscar las pruebas o las evidencias.
ni tampoco los acusados en esas declaraciones o en esos artículos salen ni dan la cara para negar con pruebas que lo que se esté diciendo sea verdad. Entonces, esto genera de verdad un clima bastante oscuro, bastante espeso en Venezuela. Yo voy a quiero leer algunos ejemplos de estas figuras eh, públicas venezolanas, sobre todo. Bueno, solamente tengo acá venezolanos realmente, que dan declaraciones, que emiten opinión a través de redes sociales principalmente sobre estos temas y de la forma en la que lo hacen, que es bastante vergonzosa. Creo que yo no soy periodista, pero creo que debería ser una vergüenza para el gremio periodístico real este tipo de opiniones, porque están sirviendo a los intereses de un sector político, a intereses políticos o económicos y no a la causa Venezuela como tal. Uno de esos ejemplos que vamos a ver acá es Ibellice Pacheco. Por cierto, Ibellice, que se había destacado por ser una gran periodista de investigación, tiene unos trabajos de investigación bastante extraordinarios, libros que he leído, dos de ellos, no sé si tiene más, de Sangre en el Diván y la otra, el caso del niño el niño que fue torturado y asesinado por la mamá y creo que la pareja de la madre del niño. Este, eh, haya, no puedo entender cómo esta persona haya llegado a este punto. Entonces, en este tweet dice, cuidado, no son todos los parlamentarios. Los involucrados deben asumir su responsabilidad y la directiva de la Asamblea Nacional debe tomar medidas ejemplarizantes. Lo otro que se comprueba es que no hay fracción pura. El movimiento 16J, entre paréntesis María Corina ya, también tiene un señalado. Es decir, para ella en estos momentos y según ese tweet, que es lo que yo puedo ver, es más importante o es más relevante ensuciar o resaltar que hay un diputado de la fracción 16 de J que también ha estado salpicado por este caso, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Eh, acá hay otro en el caso de la declaración del embajador Calderón Berti. Entonces, dice, habría sido más honesto y sano para la lucha democrática que Calderón Berti hubiese anunciado sus claras y válidas aspiraciones presidenciales. Hoy no habló un embajador, lo hizo un competidor de Juan Guaidó. Por eso lo atacó a él más que a Maduro. Y ve, dice, lo importante para mí no es si tiene aspiraciones o no tiene aspiraciones de llegar a un gobierno, de llegar a la presidencia, de lo que sea. Aspiraciones podemos tener todos, cualquier tipo de aspiraciones. Lo importante es el mensaje, el contenido de la declaración de Calderón Berti. Más que si tiene aspiraciones o no, que si atacó o no. No es atacar. No sé si lo hizo con esa intención o no lo hizo con esa intención. Pero lo importante y lo que personas como tú, que eres se supone que eres una periodista de investigación, se deben centrar, se deben enfocar y deben resaltar es el contenido de las declaraciones de Calderón Berti. Hizo denuncias con respecto al cucutazo, con respecto al tema de monómeros y mencionó también que estaba en contra del diálogo que se llevó a cabo en Oslo y en Barbados. Creo que eso es lo importante. Hizo una denuncia acerca del cucutazo, ya se conoce, pero hizo también la denuncia sobre el tema de monómeros, que, bueno, hay que ponerse ustedes como periodistas de investigación a investigar realmente si eso que el señor Calderón Berti declaró es real,
si es real, bueno, vamos a conseguir las pruebas, vamos a las entrevistas, bueno, todo el proceso que saben mejor que yo eh, para investigar, pero es que eso es lo importante, pero acá en estas declaraciones o en este tweet que está emitiendo Ibellice Pacheco, lo que demuestra es que es una persona servil a los intereses del gobierno interino. Honestamente, como venezolano, yo pudiera decir que yo hubiese querido que este gobierno interino hubiese tenido éxito de verdad de desalojar del poder al asesino de Nicolás Maduro y de todos sus séquitos, y que se hubiese concretado, conformado un gobierno de transición real, honesto, limpio, ético, pero porque eso es el beneficio de nosotros. Pero lamentablemente no es así, y ya a estas alturas, aunque yo siempre tuve mis dudas, ya a estas alturas creo que doy gracias que eso no haya sucedido, porque aparentemente esta gente es peor, ¿no? Que tienen 20 años con hambre y ansias de poder, y no sé si vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, siendo ese Juan Guaidó y el G4 el remedio. Acá tenemos otro de Rafael Poleo. Dice: la designación de Calderón como embajador en Colombia fue recibida con sorpresa por quienes sabían de sus negocios en ese país. La contradicción de intereses era protuberante. Bueno, que el señor tiene empresas, que era directivo de una empresa, que sí, que no, no sé. Pero entonces no fue una declaración que dio en el momento del nombramiento, sino ahora que es destituido y que dio estas declaraciones. Otro tipo que es servil al régimen opositor oficial conformado, que se conforma por el G4, Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Simplemente da vergüenza. Pero el caso que más me da pena a mí es porque es un periodista joven. Se supone que de otra época haya caído a este nivel, se haya prestado, se haya vendido para llegar a este punto. Y es el caso de Alberto Rodríguez, que tiene su portal web Alberto News. Y aquí lo podemos ver. Dice: editorial Alberto News. Humberto Calderón Berti, el embajador envenenado en su ego de ser presidente. Otro que no tomó en cuenta el contenido de las declaraciones, sino el defender a ultranza, al defender de buenas a primeras a Juan Guaidó y a todo su equipo, a toda la gente que lo rodea. No sé si Guaidó es parte de los 40 ladrones de Alibaba, que es Nicolás Maduro, o quién es Alibaba, o si son dos bandas distintas, dos bandas criminales distintas. Pues la verdad que ya a estas alturas no lo sé. Pero lo que sí sé es que este tipo de personas dan asco, dan vergüenza, dan pena, donde dejan de lado la ética profesional, pero también la ética como ciudadano. Ahora sí quiero tocar algunos puntos de la declaración de la entrevista que le dio Calderón Berti, que le dio Calderón Berti a Orlando Avendaño en el Pan Am Post. Voy a dejar acá en la descripción del video el link a esa entrevista por si alguien no la ha leído, pero quiero destacar ciertos párrafos de su declaración que me parecen bastante importantes y a las que vamos a hacer comentarios a algunas de ellas. Una de estas es, voy a leer: el informe de auditoría me lo entregaron el sábado 15. El mismo día se lo envié a Guaidó, a Leopoldo López y a Julio Borges. Él está hablando del sábado 15 de agosto.
porque el reportaje del Pan Am Post fue publicado el 14 de agosto, el viernes 14 de agosto, un día antes de él haber recibido ese informe de auditoría. Por cierto, acá yo no voy a, antes de continuar, quiero aclarar algo. He visto muchos periodistas, personajes públicos también, defendiendo a Calderón Berti, que es una persona honesta, que es una persona proba, que es una persona con ética, que es una persona exitosa y todo lo demás. No es mi caso, yo no estoy aquí para defender a nadie, yo no estoy aquí, esta política, la política venezolana me ha enseñado a mí a no meter las manos en el fuego por nadie y menos si son políticos. Es un señor aparentemente muy exitoso en los negocios, con conocimiento en el tema petrolero y todo lo demás, perfecto. Bien, pero no voy a decir que es una persona honorable o no, porque no lo conozco. No voy a decir si es una persona honesta, porque no lo conozco. Por lo tanto, no voy ni a alabar, ni a defender, ni a descalificar al señor Calderón Berti porque no lo conozco. Entonces, él dice que recibió el informe de auditoría el 15 de agosto y se la envió a Guaidó, a Leopoldo López y a Julio Borges. Aquí mi pregunta es, ¿por qué el señor Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia, del gobierno encargado de Juan Guaidó, le envía un informe de auditoría de un tema de corrupción al señor Julio Borges y al señor Leopoldo López, quienes para entonces el señor Julio Borges, o todavía Julio Borges lo podría, perdón, todavía Julio Borges lo podría aceptar en el sentido de que Julio Borges era como el representante del gobierno de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, y Colombia forma parte del Grupo de Lima, y digamos que bueno, esas fueron las razones por las cuales él envió esa información a Julio Borges. Pero, ¿por qué a Leopoldo López? ¿Qué tiene que ver Leopoldo López en todo esto? Si se supone que es un ciudadano más, que no tiene ningún cargo público, ninguna relevancia, ninguna responsabilidad en el gobierno encargado. En teoría. Porque lo nombraron en ese cargo que le dieron fue el 28 de agosto. Es decir, 13 días después de él haber recibido ese informe y habérselo enviado a Leopoldo López. Otro fragmento de la entrevista. Entonces, dice, los tres aspectos fundamentales que me distanciaron de ellos fueron el caso Cúcuta, que desde el primer día, cuando me lo dijeron, se lo informé a Leopoldo López. El primer día, ¿me entiendes? Y él está en cuenta absolutamente de todo. Nuevamente, ¿por qué a Leopoldo López? ¿Quién es Leopoldo López? ¿Es acaso Leopoldo López el presidente encargado? ¿O el canciller? ¿O el contralor? ¿O el procurador? ¿O qué? ¿Cuál es el cargo que ostentaba Leopoldo López en ese entonces? Para que el embajador Calderón Berti tenga que enviarle toda esa información a Leopoldo López. ¿O es que simplemente Juan Guaidó es la ficha, la careta detrás, la careta que está, perdón, delante de Leopoldo López, y es Leopoldo López quien maneja todos los hilos? Otro punto de la declaración. Yo fui quien planteó en sus inicios los demonómeros. Ellos ni sabían que eso existía, y yo adelanté las gestiones de forma muy discreta, porque así era que había que hacerlo para evitar que el régimen pudiera torpedear la operación de toma de control de la empresa. Desde el comienzo trabajé esto con el procurador José Ignacio Hernández y con Leopoldo López. Otro fragmento. Lo que sí te sé decir es que en el hotel donde vivían,
Esto es con respecto al caso de Cúcuta y de los señores Rojas y Barrera. Entonces, que ellos vivían en el Hilton Hampton de Cúcuta y en un mes se gastaron 100 millones de dólares, perdón, 100 millones de pesos, que son 30.000 dólares. Dinero que no fue reportado. Luego dice, me refiero al informe de Transparencia Venezuela. A mí me llegó la versión inicial de ellos y me daban la razón en todo lo que había dicho. Y después, una semana más tarde, llegó una nueva versión maquillada y dije, esto no es lo mismo. Por último, digamos, el último fragmento es, yo creo que los grandes errores de la oposición han sido todos responsabilidad de Leopoldo López. Bueno, primero yo no voy a defender a Leopoldo López, pero sí voy a decir ciertas cositas. Primero, señor Calderón Berti, si usted considera que todos los fracasos o los grandes errores de la oposición venezolana son responsabilidad de Leopoldo López, ¿por qué coño usted le rendía cuentas a un fracasado? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué usted a estas alturas o en este momento usted aún no ha publicado ese informe original de Transparencia Venezuela? Publíquelo, muéstrelo y demuestre que lo que usted está diciendo es verdad. Y así vamos a quitar todas las caretas de una vez. Y nuevamente, ¿por qué coño tiene que rendirle cuentas a Leopoldo López? ¿Quién es Leopoldo López? ¿Acaso es el dueño de Venezuela? Y entonces, una cosa que sí me deja mucho que desear de la ética y de la honorabilidad o no del señor Calderón Berti es que defiende a estas alturas, aún defiende a Julio Borges, a un ser tan despreciable, a un ser que se le ha demostrado que es un sapo, ha sapeado a movimientos militares que se estaban organizando y fraguando para sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero eso no le quita que la información que dio es bastante importante y que debe ser investigada. Señores, con todo esto, esto es lo que me demuestra a mí las razones por la cual el gobierno y la administración Trump, el gobierno de los Estados Unidos, se ha de cierta manera distanciado y ha dejado el tema de Venezuela de lado, porque ¿cuál es la garantía que tiene la administración Trump en Venezuela? Es decir, yo te voy a ayudar, y esto me estoy refiriendo al tema militar del que tanto se hablaba, que ya ni se menciona. Pero haciendo un análisis muy sencillo, simplemente teniendo dos dedos de frente, ¿cómo va el gobierno de Estados Unidos a proporcionar una asistencia militar para desalojar del poder al malandro de Nicolás Maduro? ¿Y quién va a quedar? ¿Otro malandro? ¿Como Juan Guaidó? ¿O como Leopoldo López? ¿O como Enrique Capriles? ¿O como Ramos Ayub? Es entonces verse involucrado en estos, en lo que venga después. Y realmente, viendo todo esto, y ya se los dije, pero se los voy a repetir, viendo todo esto que está pasando, yo tengo bastante temor que esta gente llegue algún día al poder, que esta gente, sin ser gobierno y sin tener el poder, miren todo lo que han hecho. Imagínense que esta gente llegue al poder.
Esta gente tiene 20 años con ansias y hambre de poder y de robar, porque esas malas mañas no se les han quitado. Fueron ellos y sus acciones lo que trajeron lo que tenemos actualmente. Los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad y también tenemos nuestra cuota de culpa de lo que está sucediendo en el país, inicialmente. Pero no solamente eso. Nosotros como venezolanos le confiamos eh, y le dimos carta blanca a estos líderes, a los que dicen llamarse líderes políticos de la oposición, sin eh, argumentar, sin preguntar, sin exigir el rendimiento de cuentas. Y esto es lo que está pasando ahora. Y es de esto lo que nosotros tenemos que aprender. Son estas cosas, son estos hechos los que nos tienen que llevar a nosotros como sociedad a entender, a comprender lo que es ser un ciudadano y que un político que quiera optar por un cargo público no se le puede dar carta blanca. Porque miren todo lo que ocurre. ¿Quién en Venezuela ha investigado los casos de corrupción por el tema Odebrecht? Bueno, el Tribunal Supremo en el exilio que condenó a Nicolás Maduro a 18 años, sí, pero en esa misma sentencia también mencionó que en las declaraciones de los responsables de Odebrecht mencionaron que le habían dado a la campaña de Capriles 15 millones de dólares. ¿Y quién habla de eso? ¿Y quién ha investigado eso? Nadie. Porque es que son caimanes del mismo pozo. Y para poder salir de esta miseria, de esta situación que oprime a Venezuela, tenemos que salir de todos. Hay que arrasarlos y fumigarlos a todos, sin excepciones. Todos. Y cuando me refiero a todos, hablo de las cabezas de los partidos políticos y de quienes están alrededor de ellos. Y quizás algunos que no son cabezas, que no son tan públicos, pero que también están involucrados en estos temas. Yo espero que tengamos un buen futuro, pero por los momentos lo veo oscuro. Y por los momentos dudo que lamentablemente que en Venezuela vaya a haber un cambio. Ojalá y en estos momentos se estén generando y organizando grupos que de verdad quieran lograr el cambio en Venezuela. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video y seguirnos en nuestras redes sociales. Acá les voy a dejar toda la información de nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestra página de Facebook y el correo electrónico por si quieren enviar algún comentario sobre algún tema que quieran que toquemos, que analicemos y que conversemos en estos videos. Muchísimas gracias y ya será hasta la próxima semana.